Hola a todos. Vamos a resolver un problema de fracciones haciendo los cálculos correspondientes, representando con un dibujo la situación que tenemos que resolver y también vamos a trabajarlo después con algunos materiales que en muchas ocasiones nos hacen entender mejor el problema y los pasos que estamos dando o por lo menos nos ayudan a entenderlo, ¿vale? El problema dice lo siguiente. Adela compró una televisión en 3 plazos. La primera vez pagó 2/5 del precio total, la segunda 1/3 del resto y la tercera pagó 240 euros. ¿Cuál era el precio del televisor? Vale, pues yo he representado esta recta que nos va a representar el precio total del televisor. En el primer plazo pagó 2/5. Como el primer plazo eran 2/5, he dividido el total del precio en 5 partes y he cogido 2/5. Es decir, el primer plazo fueron 2/5. Bien. Después nos dice, la segunda vez pagó 1/3 del resto. Este detalle es importante porque es 1/3 del resto. Y por lo tanto tenemos que saber cuánto nos quedaba por pagar después de pagar los 2/5. El total siempre va a ser la unidad. Siempre vamos a partir de que el total es la unidad. Bien, entonces podríamos decir 1 menos 2/5 para saber cuánto nos quedó después del primer plazo. Toda la unidad completa son los 5/5, ¿verdad? Entonces podríamos pensar en un común denominador o realmente darnos cuenta que este total son las 5/5 partes. A 5/5 le quitamos 2/5. Como las dos fracciones tienen el mismo denominador, restamos los numeradores, que según nuestro dibujo tendríamos muy clarito que de las 5 partes en las que hemos dividido la unidad, si cojo 2/5, nos quedan 3/5. Bien, perfecto. Eso es lo que queda después del primer plazo. Queda por pagar después del primer plazo. Vale, pues después nos dice efectivamente que en el segundo pago pagó 1/3 del resto. Este dibujo realmente es sencillo de verlo porque si pagamos, nos han quedado 3/5 partes y pagamos 1/3 del resto, 1/3 de lo que nos quedaba, que era el resto, de 3/5, ¿vale? Es 1/3 por 3/5. Como estamos multiplicando y dividiendo por 3, pues realmente esa parte es como que se anula, esa parte de la operación, y nos quedaría 1/5. ¿Sí? Efectivamente. Y hemos visto que efectivamente 1/3 de 3/5 sería esta parte de aquí. Bien. Y después nos dice que la tercera vez que pagó, o la tercera parte de lo que pagó al final, el tercer pago, son 240 euros. Es decir, que esta parte de aquí son 240 euros, que es lo que nos quedaba. Bien, podemos hacer realmente que el total menos el primer pago y menos el segundo pago por ir haciendo un poco todos los pasos y que nadie se pierda, sería 3 menos 1, 2/5. Bien, y esto de aquí son 2/5. Es decir, 240 euros son 2/5 del total. Si 240 euros son 2/5 del total, 120 euros serán 1/5 del total.
Si 2 quintos son 240, un quinto son 120 euros. Por lo tanto, el precio total del televisor son 120 euros por 5, 600 euros. Esta representación es bastante práctica, sobre todo en problemas sencillos en los que a lo mejor no tenemos que hacer demasiadas partes, ¿vale? Y también en algún momento podemos verlo o representar el problema con policubos o con regletas o con papelitos o con cualquier herramienta que nos permita ver las partes en las que estamos dividiendo la unidad a la hora de trabajar con fracciones. Si la regleta grande de 10 la estamos dividiendo en 5 partes, pues veremos que podemos trabajar con las regletas de 2 unidades. Bueno, espero que os haya resultado útil esta explicación del ejercicio para poder seguir trabajando con los problemas de fracciones. Cuanto más representemos, más sencillo nos resultará entender los problemas.